Y vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, pero vamos a ver, digamos, vamos a hacer un pequeño repasito, pero nos vamos a enfocar hoy en lo que es los gráficos que marcan este movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme, aquí nos daban el ejemplo de una niña que se mueve en línea recta con velocidad constante. Y quiere decir que, digamos, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, si la niña aquí nos dice que recorre 0.20 metros, eso quiere decir 20 centímetros, entonces cada segundo recorre 20 centímetros, 20 centímetros un segundo, 20 centímetros otro segundo, 20. Y eso hace que la velocidad sea constante. Entonces, dentro del movimiento rectilíneo uniforme, tiene una característica que la trayectoria es una línea recta, la niña se mueve en línea recta, y que su velocidad es constante, es decir, siempre es la misma. ¿Cuál es la velocidad de aquí? Por ejemplo, aquí se hizo el cálculo de la velocidad. Recuerden que para hacer el cálculo de la velocidad tenemos distancia dividido, eh, perdón, velocidad es igual a distancia dividido tiempo, ¿sí? Y tenemos aquí la distancia que recorrió, 20 centímetros, en cuánto tiempo, un segundo, y nos da 20 metros por 0.20 metros por segundo. Y esa es la velocidad en todo el trayecto. Teníamos las ecuaciones, lo que les estaba mencionando, teníamos estas ecuaciones aquí. Velocidad es igual al cambio de distancia sobre el cambio de tiempo. La distancia la podemos comprender como la velocidad por el tiempo. Y digamos, si digamos, el sistema de referencia para la medición del movimiento da cuenta que el objeto ya avanzó una cierta distancia, por ejemplo está 20 centímetros delante de mí, entonces no solamente para calcular la distancia sería velocidad por tiempo, sino agregarle la distancia inicial. Bueno, esto es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, que es en el análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme. Estas gráficas, lo primero que tenemos aquí, perdón, activo aquí este cosito. Ok, ahora sí. A ver, para que podamos escribir aquí. Tenemos estas gráficas, nos indican que son gráficos de posición y tiempo. Yo quisiera, bueno, aquí viene una pregunta. Gráfica posición y tiempo significa que es básicamente lo mismo que coger el plano cartesiano y decir que en este eje está la posición X medida en alguna unidad y aquí en este eje X está la posición, perdón, está el tiempo medido en alguna unidad. Ojo, yo sé que eh, cuando trabajamos el plano cartesiano, cuando se trabaja ese plano cartesiano, tenemos que nosotros decimos, bueno, el plano cartesiano quiere decir X y Y. Aquí coloco las Y y aquí coloco las X. Sí, pero eso digamos es una manera de representarlo matemáticamente. Aquí nuestro eje horizontal va a tener el tiempo. ¿Sí ven? Y nuestro eje vertical va a tener la distancia. Listo. Aquí en este gráfico, digamos como para seguir viendo las características, bueno, antes de pasar al otro, hay que especificar las unidades de medida. Aquí especificamos qué unidad. Aquí nos está diciendo que es el metro. Pero tenemos que especificar qué unidades de medida son. Aquí el tiempo es en segundos. Hay que especificarlo porque el gráfico me muestra, por ejemplo, aquí yo digo un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Si no dijera unidad de medida, no me estaría hablando de nada. Segundos, minutos, horas, años, no sabemos. Entonces hay que especificar las unidades de medida. Otra cosa importante es que las gráficas deben tener algún título de manera, digamos,
como presentación para saber qué gráfico se va a hablar. Aunque lo conocemos en los ejes, resulta que aquí tenemos que colocar X, T, o algunas veces se coloca X versus T. ¿Listo? Hay algunos libros que lo presentan así. Entonces aquí esta es una gráfica de distancia y tiempo. ¿Vale? Más adelante, en física, vemos otro tipo de gráficos, como por ejemplo energía contra tiempo, posición contra tiempo, perdón, posición contra tiempo, pues esta es la que estábamos viendo, pero podemos ver energía contra posición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito aquí. Los gráficos deben tener nombrados los ejes, a qué se hace referencia, aquí distancia, aquí tiempo, y ese nombramiento tiene que tener su unidad de medida, entre paréntesis, y su título. ¿Listo? Bueno, aquí viene una pregunta y dice, ¿por qué estos dos gráficos que tenemos aquí en el ejemplo corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Por qué esto es un movimiento rectilíneo uniforme? Recordemos la característica del movimiento rectilíneo uniforme. 1 es en línea recta y 2, velocidad constante. Entonces, estos gráficos, digamos que corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme porque esta implicación de que el movimiento sea constante quiere decir que recorre tiempos iguales distancias iguales en tiempos iguales. Si nosotros nos ponemos a analizar aquí esos gráficos, escribamos eso aquí, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que analicemos los gráficos que tenemos. Tenemos cada segundo que está aquí enmarcado. El primer segundo, hagámosle con este segundo y ya con este segundo gráfico para mirarlo más fácil. Entonces tenemos, en el primer segundo, miro acá, me ubico en primer segundo y subo y miro y corto la línea aquí y busco su proyección hacia el otro eje. En un segundo recorrió 11.1 metros. En 2 segundos llegó hasta la posición 22.2. En el segundo 3 llegó hasta 33.3. ¿Qué significa eso? Tenemos que un segundo llegó a 11.1. En 2 segundos está en la posición 22.2. En el segundo 3 vean que aquí estoy armándome la tabla, 33.3. En el segundo 4 va a estar en 44.4. En el segundo 5, ¿en dónde va a estar? ¿Quién me contesta eso? En el segundo 5, ¿dónde va a estar? Muy bien, 55.5. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está aumentando, de aquí a aquí aumenta un segundo, de aquí a aquí aumenta un segundo, de aquí a aquí aumenta un segundo, y de aquí a aquí aumenta 11.1, de aquí a aquí aumenta 11.1 y así sucesivamente, 11.1. Recorre distancias iguales, vean, todas son iguales, en tiempos iguales, cada segundo va a incrementar eso. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera sacar
el valor de la velocidad, puedo tomar cualquier intervalo de estos. Cualquier intervalo. Este es el intervalo 1, 2, 3, 4 y 5. Puedo tomar este, por ejemplo, y decir distancia 11.1 dividido el tiempo 1. O sea que la distancia, perdón, aquí coloco metros y segundos. La velocidad es 11.1 metros sobre segundo. No, a ver, verifiquemos en este. Velocidad igual, distancia son 33, está en la posición 33.3 metros y lo realizó en 3 segundos. 33.3 dividido 3, 11.1 metros sobre segundo. ¿Sí? La velocidad es constante. Nos quiere decir que este gráfico nos dice, perdón, el gráfico, que avanza distancias iguales en tiempos iguales. Por eso, este gráfico corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme y una característica fundamental del gráfico, fundamental de este gráfico, que nos dice que es de movimiento rectilíneo uniforme, es que el gráfico es una línea recta. A ver, voy a recapitular aquí. Cogimos este gráfico y lo que hicimos fue analizar cómo era el comportamiento de su distancia respecto al tiempo. Y nos dimos cuenta que recorre distancias iguales en tiempos iguales, que es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme. Recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Ese recorrido de distancias iguales en tiempos iguales nos dice, bueno, este es un gráfico de distancia contra tiempo, de movimiento rectilíneo uniforme. Si no fuera distancias iguales, por tiempos iguales, este gráfico, por ejemplo, me podría dar una curva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, diríamos que no, en el segundo 3 llegó un poquito más arriba, perdón, en el segundo 2 llegó un poquito más arriba, en el segundo 3 recorrió mayor distancia, ¿sí ven? Aquí hay más distancia, aquí hay más distancia, aquí hay más distancia. Entonces, yo digo no, para que se cumpla que hay distancias iguales en tiempos iguales, este gráfico de x contra t me tiene que dar una línea recta. Entonces, ¿por qué estos gráficos corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme? Yo podría contestarlo aquí diciendo, porque son una línea recta que indica que el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Dudas, chicos? ¿Inquietudes? ¿Algo que no se haya entendido? Todo claro. Vale, perfecto. Bueno, miremos entonces esto otro de aquí. Este es el otro gráfico. Voy a anotarlo aquí para que me quede un poquito como más ordenado. Tenemos... No me gusta ese lápiz por esto. Bueno, tenemos ya, primera vista, tenemos un gráfico de distancia y tiempo que nos tiene que dar una línea recta. Perdón, me devuelvo un momentico al anterior. Este gráfico es diferente de este porque simboliza que la persona o el sujeto o el objeto, lo que estaba moviéndose, está 11.1 metros delante del sistema de referencia, delante digamos, de quien mide el movimiento. ¿Listo? Eso es lo que me indica, ¿vale? Entonces, abro un paréntesis grande aquí y digo que los gráficos, por ejemplo, borro aquí, los gráficos de posición y tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme
tendría, digamos, vamos a pintarlo un poquito bien. Tenemos nuestro eje X, nuestro eje, no nuestro eje X, sino posición y tiempo. Posición, digamos, aquí en metros y aquí tiempo en segundos. Y pueden ser de diferentes maneras. Línea recta, así. O así, o así, o así. Bueno, la variación en esto, indica es qué tan veloz está yendo el sujeto. Por ejemplo, si es si está, digamos, más declinado que inclinado, si está así, la velocidad es muy pequeña. Si está así, quiere decir que la velocidad es muy alta. ¿Listo? Bueno, esto de acá simboliza que la medición se hace desde el punto de referencia donde la persona lo está, digamos, tomando el registro. Otro gráfico puede ser, por ejemplo, así, lo que representa la línea azul. Esto indica que el sujeto estamos midiendo y el sujeto está delante de nosotros. Dime, te escucho. Te escucho. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas de conexión. Vale, no te preocupes que la clase está grabada, entonces la puedes volver a revisar. ¿Listo? No te preocupes. Bueno, esto quiere decir que el sujeto está delante de nosotros, como, Listo, profe, gracias. vale, como una persona, digamos que esté cierta distancia delante de nosotros y empieza a correr hacia adelante. Y también, está otra tercera situación donde podamos ver un gráfico así, una línea así. ¿Qué quiere decir en este? Que la persona estaba detrás de nosotros. Nosotros hicimos la medición, pero la persona estaba atrás. ¿Por qué no podría ser algo así? Así como esta línea no podría ser. ¿Por qué? Porque esto estaría indicando que hay tiempos negativos y digamos, en la física que nosotros estamos estudiando no hay variaciones en el tiempo. ¿Listo? No hay como tiempos negativos. ¿Listo? Bueno, entonces los gráficos pueden ser de esas tres formas. El otro gráfico que tenemos aquí en la presentación es el gráfico de velocidad contra tiempo. Entonces, ¿cuántos gráficos tenemos? Dos. Tenemos dos gráficos. Dos gráficos. Tenemos el gráfico de distancia contra tiempo y el gráfico de velocidad contra tiempo. Entonces, nuevamente, ese gráfico también le doy su título, V contra T, le doy el nombre de los ejes, la unidad de medida metros sobre segundo y aquí tiempo en segundos. ¿Listo? Ojo aquí con el nombramiento, digamos con la separación de la distancia. Si yo digo que esto vale 1, la distancia de aquí a aquí tiene que ser la misma para valer 2, tiene que ser la misma para valer 3. No puedo colocar como la que sigue 5, no, eso estaría mal hecho. ¿Listo? Eso estaría mal hecho. Y aquí estaría, digamos, distancias iguales para marcar la velocidad. Hay una característica aquí, por ejemplo, vamos a decir que estos son 5, 10, 15, bueno, 20, etcétera, etcétera. Para nuestro caso que teníamos ahí, teníamos que la velocidad era de 11.1. Entonces voy a más o menos creo que marcarlo aquí. En el segundo 1, 11.1. En el segundo 2, 11.1. En el segundo 3, 11.1. En el segundo 4, 11.1. Uno de los puntos y quiere decir que lo que yo tengo aquí es una línea recta paralela al eje del tiempo. Esto que está aquí me representa la velocidad. ¿Por qué es una línea recta paralela al tiempo? Porque la velocidad siempre es la misma. ¿Listo? Y aquí en la presentación nos dice que la gráfica de velocidad contra tiempo es un segmento de recta horizontal, una línea paralela al eje del tiempo.
En una gráfica de BT, el área comprendida entre la gráfica y el eje horizontal representa el desplazamiento del móvil. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuánto sería? 11.1, que sería como la base, por la altura 4, perdón, al contrario, la base 4 por la altura 11.1, ¿sí? Teníamos aquí base por altura, la base por la altura. Esto nos da base, que son 4 segundos por 11.1 metros sobre segundo. Esto nos da 44.4 metros. Eso quiere decir que el área comprendida aquí, que en este caso es un rectángulo, nos va a dar el valor de la posición. Si yo quisiera, por ejemplo, si el gráfico solamente me llegara hasta aquí, entonces yo multiplico y digo 1 por la altura 11.1, que nos va a dar 11.1. Si fuera un poquito más grande, acá, entonces toda esta área me va a representar cuánto se desplazó, es decir, 3 por 11.1. ¿Listo? Esas son las características principales, digamos, de los gráficos de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Nos queda esta actividad. Esta actividad corresponde a la misma, digamos, es la misma actividad anterior. ¿Qué cambia? Que para estos tres ejercicios, A, B, C, tenemos que realizar, para cada uno, tenemos que realizar el gráfico de distancia contra tiempo y velocidad contra tiempo. ¿Qué necesitamos para ello? Para ello necesitamos hacer una tabla, como la que yo hice aquí, una tablita, que vaya progresando en periodos de tiempos iguales y poder hacer los gráficos. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejercicio, dice, una patinadora se mueve durante 30 minutos con velocidad constante de 10 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre? Ok, aquí tengo que hacer una tablita de distancia y de tiempo. Como la patinadora estuvo durante 30 minutos con una velocidad de 10 metros sobre segundo, vamos a ejemplificar eso. Hacemos primero nuestro gráfico de velocidad contra tiempo, que llegue hasta los, digamos, el tiempo llega hasta 30 minutos, y después hago el de posición contra tiempo, donde parte de los 0 digamos 0 minutos hasta los 30 minutos. ¿Listo? Y ahí trazo mi línea recta para saber hasta dónde llegó, ¿vale? Así con los otros tres. Entonces, ¿cuántos gráficos tenemos que hacer? Tenemos que hacer 2, 4 y 6 gráficos. ¿Listo? ¿Dudas, chicos, de la actividad?